Entrevista al Día con Hernán Higuera. 6:43 El Ministerio de Defensa el pasado jueves inició una fase de ofensiva total contra estructuras delictivas que operan en Guayas, Los Ríos y Manabí. Se ejecuta un mega despliegue de tropas militares hacia Guayaquil, desde donde cerca de 10,000 efectivos estratégicamente hacen distintos operativos en cantones de esta provincia. Así señala el Ministerio de Defensa. Además, se ordenó la instalación indefinida del alto mando militar en la provincia del Guayas. Doctor Luis Córdoba, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia. El doctor Luis Córdoba es investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. El despliegue masivo de militares en 3 provincias, en lo que se ha denominado la fase ofensiva total, ¿está dando resultados? Yo creo que lamentablemente el gobierno persiste en los mismos conceptos y en los mismos errores. Esta política de simulacro que implica el desplazamiento de miles de efectivos que son paños de agua fría para bajar la temperatura del momento, en virtud de que las provincias de la costa y sobre todo la provincia del Guayas ha crecido enormemente con visibilización de la violencia criminal. Pero como ya hemos visto en momentos pasados, cuando el mismo presidente Noboa anunció la toma de Durán y entró con carros blindados asegurando que por fin se acababa la violencia en Durán, que vimos que con el pasar de los meses la violencia retornó. ¿Por qué? Porque estamos ante un fenómeno de economías y por lo tanto, si no hay un enfoque de economía política para intervenir y desestructurar esas economías, difícilmente estas medidas de fuerza y presencia física de cientos o de miles de efectivos van a ser sustentables en el tiempo y terminan siendo de patas cortas, muy insuficientes sus efectos y lamentablemente para una muy buena propaganda en las semanas que van. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo hace una semana exactamente que en los próximos días se van a desestructurar las economías criminales. Bueno, lo viene repitiendo ya como un discurso, digamos, poco convincente, porque hasta ahora no vemos absolutamente nada. Es más, desde el asesinato en Mocolí, lo que queda en evidencia es el descubierto de estas grandes economías y hasta contratos con el Estado de grupos mafiosos, y ha quedado en evidencia que la famosa UAFE no hace pues bien su trabajo. El tema del lavado de activos está latente y mientras eso se mantenga, lo demás pues es, digamos, tema de publicidad, nada más, según lo que entiendo en su análisis, doctor. Efectivamente, y yo diría que hay varios aspectos que están generando mayor zozobra si uno hace un análisis con base en la evidencia que existe. A ver. 2 aspectos fundamentales. En los días últimos salió una noticia que me parece enormemente alarmante, donde señala que más de 9,600 policías dejaron las filas de la institución en medio de la guerra interna. Es decir, solo desde enero del 2024, al menos 9,608 policías habrían solicitado la baja. Si estamos hablando de una institución que tenía alrededor de 52,000 efectivos, estamos hablando de un porcentaje sumamente importante de policías que se han retirado de la institución. ¿Por qué? Porque las condiciones a las que está llevando esta política bastante miope del gobierno nacional, de desplazar miles de policías y militares, sin tomar en cuenta las consideraciones incluso de la propia estadía de esos efectivos policiales y militares. Imagínense lo que es llevar a solo 1,000 personas a una ciudad en donde no hay espacio habitacional para esas 1,000 personas. Significa que les llevan a dormir en el suelo, acostándose o poniendo una carpa. Esas condiciones que estresan las relaciones familiares de los efectivos policiales y militares, de tropa además, y que también generan graves tensiones en cuanto a la función real para la cual ellos se formaron. Porque llevarles a efectivos militares, a soldados,
cuya formación profesional está orientada para otros contextos, a que estén patrullando los guasmos en la ciudad de Guayaquil, es evidentemente contraproducente al propio sentido profesional por el cual se forman. Estos elementos, ¿qué nos dicen? Si sumamos el dato que ya se conocía de tiempo atrás, en el 2023 se hizo público que al menos 6.000 militares habrían pedido la baja también en Fuerzas Armadas. Entonces, si vamos sumando estos datos, nos están evidenciando que esas dos instituciones, que parecerían para el gobierno son las únicas que pueden afrontar el tema de seguridad, están sufriendo también graves problemas internos, y esto les va a generar mayor cooptación del crimen organizado, mayor deserción y mayor fragmentación en el mando unificado. Este tipo de aspectos nos dicen que no estamos yendo por el camino correcto. Quiero además decir, Hernán, que es fundamental tomar en cuenta dos aspectos. Para poder combatir las economías ilícitas, primero hay que entender que son economías criminales heterogéneas. La economía de la cocaína tiene su propia particularidad, con varios factores en donde, por ejemplo, las rutas, el mismo mercancía, se vuelven elementos críticos de la economía. Pero otras son las economías, por ejemplo, del contrabando, y de eso nadie está hablando. En Guayaquil y en torno al puerto de Pozorja, DP World, y al puerto de Guayaquil, Contecot, se están desarrollando enormes procesos de contrabando, no hoy, desde hace años atrás, desde hace décadas. Y nadie habla sobre cómo se está afrontando el aspecto del contrabando. Lo mismo podríamos hablar sobre el tema de la minería ilícita. Cuando vemos que Fuerzas Armadas dicen hemos atacado un campamento de minería ilícita y han destruido las retroexcavadoras tipo oruga. Preguntémosle al país, y ojalá los periodistas nos ayuden a develar esto. ¿Sabe qué empresas son las que importan al Ecuador las retroexcavadoras tipo oruga? La empresa que está importando esto, que está vinculada a un grupo económico muy importante del país, está haciéndose el gran negocio de la vida, gracias a la forma torpe con la que están interviniendo. Porque en vez de hacer una auditoría, poder hacer un censo de las retroexcavadoras para saber en dónde están operando las retroexcavadoras del país, lo que hacen es destruir retroexcavadoras, y los mineros ilegales lo que van a hacer es a comprar nuevas retroexcavadoras. Es un gran negocio. Para mostrarle a usted solo un aspecto. ¿Y quiénes son los importadores? Las economías ilícitas tienen características distintas, y sin embargo el gobierno trata a todas de la misma manera. ¿Y quiénes son los importadores que se benefician? Bueno, esto hay que precisarlo, porque hay dos empresas de lo que nosotros hemos revisado, pero no tenemos todavía la certeza de los accionistas. Sí hay un vínculo directo con un grupo económico importante, pero que es importante decirlo, que mire cómo en torno a la minería entonces no resulta efectivo ir y destruir esa infraestructura, incluso de las retroexcavadoras, si yo no tengo un control al mismo tiempo sobre quién está importando y a quién se le está vendiendo retroexcavadoras en el país. Porque si no, lo único que estoy haciendo es creando un gran negocio a costa de la situación precaria en la que ya está el país por la minería ilícita del oro, por ejemplo. De hecho, hay como 240 máquinas allí en un patio en Tena que se incautaron en el gobierno de Guillermo Lasso. El juicio no avanza, no procede, no hay una sentencia. Nadie reclamó esas máquinas costosas, pero sí se compraron nuevas, ¿no? Exactamente. Entonces yo quiero que se visualice este aspecto. Lo que el gobierno no está mostrándole al país es que en torno a esta enorme ola de violencia criminal, no solo que hay a veces miopía de parte del gobierno, sino también lamentablemente una actitud absolutamente pusilánime sobre la forma en cómo debe abordar el problema. Lo de Mocolí, lo de alias del Marino como contratista público del Estado es muy revelador. Porque mientras la UAFE fue absolutamente ágil para congelar las cuentas bancarias de líderes sociales e indígenas en el contexto de protestas sociales, se nota que se le está pasando por las galletas todos los procesos de criminalidad vinculados a la contratación pública. ¿Esto por qué ocurre? Porque lamentablemente el sistema de inteligencia en manos del señor Sensi Konguti está siendo instrumentalizado políticamente, como ya lo hicieron administraciones pasadas, y no está siendo administrado con los propósitos que debería tener, que es el combate al crimen organizado y al resto de amenazas a la seguridad interna y externa del país. ¿Qué
deberían entonces hacer si se trataría de escuchar y de dar un golpe de timón a esta estrategia de no solamente generar un título de ofensiva total, cuando vemos que aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, los asaltos a los locales comerciales, los robos, la violencia continúa, mientras están atentos de las otras provincias, de las otras ciudades, acá pues solamente parecería que los delincuentes migran. Exactamente, o sea, yo le llamo a la estrategia del gobierno la estrategia del espantapájaros, porque recordemos que esto no es la primera vez. Ya cuando estalló la violencia en el 2024, el gobierno dijo: trasládese la comandancia a Manabí para enfrentar al crimen organizado, trasládese la comandancia a Guayaquil. El ministro de Defensa acaba de decir que otra vez trasládese la comandancia a Guayaquil. O sea, ellos creen que esto es una especie de espantapájaros, que porque van a espantar a los pájaros para que no vayan a picotear los granos del huerto, pero no entienden que la lógica tiene una dimensión mayor, porque efectivamente, como usted señala, esto va migrando a otras provincias, va migrando a otras ciudades, y efectivamente está generándose una geometría de la economía distinta. ¿Por qué, Hernán? Primera razón. Nosotros sacamos desde el observatorio un dato que es muy revelador hace algunas semanas atrás, en donde demostrábamos que según los propios datos del Ministerio del Interior, apenas 3 de cada 10 homicidios violentos tienen relación directa con las drogas. Quiere decir que 7 de cada 10 homicidios violentos están relacionados con la criminalidad común, con temas de extorsión, con temas de secuestros, con temas de cobro de deudas. Hay que entender que al menos un 20% de la población hoy vive gracias a los chulqueros. No vive porque tiene trabajo, no vive porque puede conseguir fuentes de empleo, vive pidiendo prestado diariamente plata. Y cuando no le pagan, mandan a un violento a que los amenace, a que los extorsione o a que los mate. Entonces, cuando tú entiendes que el problema de la criminalidad común es el mayor generador de violencia letal en el país, y tú estás solo pensando en la guerra contra las drogas y contra el supuesto crimen organizado, porque ni siquiera a eso se le combate bien, lo que haces es generar precisamente un efecto contraproducente. ¿Qué es lo que hace falta? Primero, hace falta entender que si yo no tengo que enfrentar a criminalidad común, que es la gran base social del crimen en el Ecuador, necesito una política criminal, pues, Hernán, por favor. Pero el gobierno nacional renunció a construir una política criminal y la reemplazó por una política militar, pues. Lo que tenemos es un plan de guerra. Por eso es que se privilegia al comando conjunto para que diga cuántos trucutús y cuántos blindados hay que comprar para entrar al estero salado, en vez de pensar desde una política criminal cómo hacer investigación criminal para, por ejemplo, desestructurar a las bandas que están haciendo extorsión en torno a la bahía o en torno a los mercados de la ciudad de Quito. Nada de eso se está trabajando. Entonces, lo primero que hace falta es una política criminal y dejar de hacer el juego o dejar de jugar a la guerra, cuando en realidad eso lo que está costando es vidas humanas y un montón de plata para el país. Y la segunda cosa que es fundamental, una política económica. El Estado no solo tiene el brazo coercitivo, pues. Creer que el Estado solo tiene martillo para golpear es no entender la administración pública. El Estado tiene una serie de herramientas y uno de los brazos fundamentales es el poder infraestructural. Es decir, proveer bienes públicos y servicios básicos. Si no es capaz el Estado de garantizar esos bienes, es muy difícil disputar legitimidad frente a las organizaciones pandilleriles que están tratando de gobernar de manera ilícita, al margen de la ley, obviamente, en estas zonas pauperizadas suburbanas. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se han dicho, pero muy poco oído por parte del gobierno para asumir con autocrítica y para avanzar en una propuesta integral. Doctor Córdoba, 2 cosas puntuales. Me escriben, me dicen: buen día. Ya que se toca el tema de la maquinaria y la facilidad de compra, ¿qué opina usted sobre la libre importación de equipos chinos? Porque los importadores venden libremente máquinas hasta por marketplace.
Bueno, yo creo que efectivamente ahí hay mucho que trabajar por parte del gobierno, porque uno de los facilitadores de todas estas dinámicas de crimen transnacional es precisamente la liberalización del mercado, porque evidentemente cuando los estados dejan de tener control y regulación sobre los flujos comerciales, es mucho más fácil que también se mimetice en esos flujos comerciales cualquier aspecto ilícito o que termine en manos de actores de criminalidad. Entonces, sí hace falta trabajar en muchos de estos segmentos, pero ahí yo quiero hacer énfasis en dos aspectos tal vez. El primero, la regulación por parte del Estado tiene que basarse en una mirada de cómo se están construyendo estas economías. Y en el caso que he puesto de la minería ilícita del oro, es tan evidente que en la minería ilícita del oro no está pues un campesino que va con su pala y su pico a sacar lo que asoma en el borde del río. Es obvio que todos los eventos y todos los campamentos de minería ilícita están involucrados millones de dólares, porque solo una retroexcavadora tipo oruga no cuesta menos de $75,000 en el mercado ecuatoriano. Entonces no estamos hablando de gente que tiene poca plata, estamos hablando de enormes capitales de gente que está administrando estos negocios ilícitos, probablemente desde la propia Mocolí en Samurondón o desde Cumbayá en la ciudad de Quito. Claro, Que ejerce de carne de cañón es la que está operando en territorio. Yo creo que esto es un primer factor. Y el segundo factor es entender que no hemos hecho nada para romper esta connivencia entre autoridades del poder político, empresariado y agentes del Estado, que son los que están protegiendo a estas estructuras criminales. ¿Por qué lo digo? Por el último reportaje que sacaron los periodistas de Plan B sobre más de 50 empresas que exportan oro ilícito del Ecuador sin que nadie les diga nada. Y empresas con los papeles en forma, ¿no? Bien, doctor Luis Córdoba, muchísimas gracias. Nos deja un poco preocupados con este tema de el trato que se da también a las tropas que están desplegadas para esta ofensiva total, la salida de gran cantidad de policías de las filas en medio de una guerra que lleva ya 2 años, ¿no? Un conflicto armado interno que lleva 2 años y con resultados solamente en números de detenidos, no sabemos ni siquiera de sentenciados. En fin, será motivo de otro análisis. Doctor Córdoba, muchas gracias, muy gentil. A ustedes muy amables por la invitación.